cámara, pero y igual sigo así, es que estoy con una compu nueva, así que no sé cómo es ahí. Sí, se Pero escucha bueno, tu voz yo los nada más, escucho. no Usted, sale. perfecto. Bueno, quedo así, Bien, si bien. no, no hay problema. Vamos a dar inicio entonces a nuestro encuentro. Este es el número 5. Vamos a retomar lo que habíamos estado conversando en el último de nuestros encuentros. Habíamos estado hablando de las novelas de Gael Faye, este escritor originario de Burundi, y su novela Pequeño País. Habíamos estado haciendo referencia a la figura de Gael Faye, que es un escritor que además se dedica a la música, rapero, ¿sí? Música urbana, y que, bueno, con esta novela había conseguido un reconocimiento muy importante en Francia, y que, bueno, fue justamente el último premio Renaudot, Faye, con su segunda novela, el Jacarandá, que sí, como yo les decía, ya está publicada en, en castellano, ya fue traducida y que parece que va a empezar a comercializarse acá en Argentina dentro de poco. Lo publica también Salamandra, igual que Pequeño País. Aunque lamentablemente Pequeño País es una novela un poco difícil de conseguir acá en Argentina. Tengo entendido que no está reeditada y hay que encargarla fuera de nuestro país. Bueno, habíamos hablado un poco de las cuestiones de este tipo de novelas que se centran en la niñez y en la adolescencia de los personajes, y que, bueno, precisamente teníamos como una especie de tres novelas consecutivas que iban a abordar esta cuestión. Habíamos hablado ya, por supuesto, de Necesitamos nombres nuevos, de No baile tu bulaguayo, esta novela de Gael Faye, y la que vamos a trabajar también hoy, que es la novela de Lucía Embomío, que es Hija del Camino. Aunque Hija del Camino, por supuesto, va mucho más allá de la etapa de la niñez y la adolescencia de la protagonista, aunque casi tres cuartas partes de la novela se enfoca, ¿no?, en ese tipo de experiencias. En el caso también de esta novela en particular, bueno, íbamos a tomar uno de los tópicos también muy importantes en diversas literaturas africanas, que es el problema de las guerras civiles o de las guerras étnicas que se fueron desarrollando a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, luego de los periodos de independencias de los países africanos, y que, por supuesto, lamentablemente, muy tristemente, todavía están, digamos, vigentes, ¿no?, en diversos países de África. Y quizás estamos en una de las regiones, con la novela de Faye, más problemáticas, más complejas, ¿no?, de las últimas décadas en la historia de los países africanos, y tiene que ver con este conflicto étnico entre Hutus y Tutsis. Conflicto que aún sigue vigente. Hay muchos problemas todavía en la frontera con lo que es la República Democrática del Congo, que en la época en la que se desarrolla la novela, en los 90, todavía se llamaba Zaire, y que, bueno, hasta el día de hoy sigue siendo insisto, un espacio muy conflictivo, aunque más bien trasladado al lado congolés y no al lado de Ruanda. Ruanda es un país incluso casi modélico en la África contemporánea respecto de su economía y respecto de su organización, aunque también, bueno, al igual que muchísimos países africanos, presenta, bueno, digamos, una situación política muy particular, ¿no? Gobernantes que se han ido eternizando en el poder, que quizás tienen a veces, sobre todo muchos del siglo XXI, tienen un origen democrático, pero que, bueno, están siendo presidentes hace 20, 30 años, como Kagame, que es el presidente de Ruanda, ¿no? Y que en el caso contemporáneo se agudiza el problema entre Hutus y Tutsis con la cuestión de la explotación de los recursos naturales de la frontera entre Ruanda y la República Democrática del Congo, por la extracción de materiales, de minerales, ¿no?, que son fundamentales
para la explotación, digamos, para la producción industrial contemporánea, ¿no? El Congo es el principal productor de cobalto y de coltan, que son sustancias fundamentales para la elaboración de las baterías, de todo lo que usamos nosotros en electrónica, y Ruanda es el principal exportador de esos productos, aunque no los produce, ¿sí? Entonces ahí hay un problema, ¿no? Porque se ha generado esta cuestión, digo, para que más o menos sepan un poco de la vigencia que tienen estas cuestiones, que no solamente están en la literatura, o pasaron en el caso del genocidio de Ruanda ya hace 30 años, sino que, como les digo, estamos en presencia de situaciones que todavía están presentes, porque de hecho, por ejemplo, en la República Democrática del Congo, hay muchísimas milicias que están luchando contra el gobierno central y bueno, y el conflicto vuelve a estar entre Hutus y Tutsis, ¿sí? Se acusa a los Tutsis ruandeses armar las milicias en contra de un gobierno de origen Hutu en el Congo democrático, en la República Democrática del Congo, que es lo que antes se llamaba Zaire. Bueno, digo esto para que más o menos tengamos conciencia de los conflictos vigentes, ¿sí? Si bien, por supuesto, no estamos hablando de este tipo de guerras civiles, pero para que tengan una idea, hay un lugar en el Congo que se llama Goma, un poblado, que es hoy quizás el campo de refugiados, para algunos el más grande de la historia de la humanidad. Viven más de 1 millón de personas en ese campo de refugiados, ¿sí? Y bueno, hay gente de origen Hutu, ¿sí? Que ha huido de Burundi, de Ruanda y de Uganda. ¿Sí? Son todos estos países que están en la zona de los grandes lagos. Bueno, todo ese tipo de cuestiones me parece que aborda muy inteligentemente Gael Faye en su novela, respecto, primero, bueno, de cierto absurdo de la clasificación racial de los seres humanos, que está en la base, bueno, del colonialismo, ¿no? Porque un poco también todo este problema, sus raíces se hunden en las clasificaciones que hicieron los europeos. Ustedes recuerdan que gran parte de esta región estuvo bajo dominio belga, eh, incluso bajo el dominio personal del rey Leopoldo II, y digamos, fue ahí donde se empezaron a expedir, por supuesto, por ejemplo, documentos de identidad en los que se clasificaba, ¿no? Racialmente a los pobladores de Ruanda, de Burundi y de Uganda y del Congo. Y bueno, este tipo de situaciones también, lo charlamos en la clase del encuentro pasado, teníamos la cuestión de el modo en que, por supuesto, se distribuían privilegios, se beneficiaba a un sector por encima del otro, a una minoría, que era la de los Tutsis, por la mayoría, que era la de los Hutus, y bueno, esto fue generando conflictos que luego fueron escalando, sobre todo a partir de las independencias, ¿no? de estos países en la segunda mitad del siglo XX. De hecho, la novela se desarrolla principalmente en Burundi, en el entorno familiar, ¿no? de Gabriel, y nos presenta, bueno, algo que también vamos a ver en la novela de Lucía Mbomío, que es un matrimonio interracial, una pareja, ¿no? En este caso de un hombre de origen francés y su esposa africana, su esposa perteneciente a la etnia Tutsi, y que vive aparentemente, por lo que se dice, porque tampoco se da mucho detalle respecto a esto, en un campo de refugiados en Burundi, y bueno, tiene origen ruandés esa familia. La novela se centra en gran parte en las experiencias de este joven cuando era niño y luego cuando ya ingresa a la adolescencia, hacia la década del 80-90. Recuerden que la fecha del genocidio es del año 1994. Y por supuesto también vamos a encontrar, al igual que en Hija de Camino, una narración que nos presenta, digamos, un tiempo próximo a nosotros, ¿no? El siglo XXI, donde ya el personaje es un adulto joven, y bueno, a partir de su experiencia como refugiado, como exiliado en París,
aparece, bueno, todo el recuerdo y la idea de rememorar lo vivido en ese terrible periodo de la historia de Ruanda y de Burundi. Y teníamos gran parte de la novela, como decíamos, centrada en la experiencia y en la vida cotidiana, ¿no? De este joven. Nos encontramos también con algo que vamos a ver en varias novelas, que es un poco la idea de representar la vida cotidiana, la vida de un sujeto individual, pero con ese telón de fondo, ¿no? Con esos grandes conflictos de la historia, en este caso la historia de países africanos, que van, por supuesto, de alguna manera eh, dándole las características que tiene esa experiencia vital del protagonista, ¿no? Eh, no es una novela que vaya y venga en el tiempo, más bien es como un marco temporal, ¿no? El de ese presente en el que Gabriel está viviendo en París y tiene esa especie de angustia existencial, producto de la nostalgia, de la vida en Burundi, de sentirse absolutamente desarraigado, ¿no? Y totalmente fuera de contexto, fuera de lugar en París, aunque la representación que se hace de París, que no es muy detallada, no sea, digamos, conflictiva para este personaje en particular, ¿no? Distinto a lo que vamos a ver en Hija del Camino, de Lucía en Bomío. Sin embargo, bueno, por supuesto, hay como una serie de heridas muy profundas y de situaciones muy, digamos, trágicas, si se quiere, que han ido determinando la experiencia de vida de Gabriel. Y la novela, decíamos en el encuentro anterior, tiene como un efecto, ¿no? De crescendo a medida que avanza el conflicto y la vida de Gabriel en Burundi. Y bueno, hacia los últimos capítulos aparecen escenas bastante cruentas, crueles, de cómo es afectado Gabriel por el conflicto, cómo ingresa, por así decirlo, a la vida cotidiana, deja de ser un telón de fondo, deja de ser algo que sucede en los alrededores, bueno, y directamente ingresa a la experiencia de vida de la familia de Gabriel, a través de la madre sobre todo, y por supuesto también del propio Gabriel, que se ve involucrado incluso en un asesinato. Eh, Decíamos también, bueno, un poco es importante este tipo de estrategias narrativas, ¿no? De ir mostrando a este sujeto en particular y su vivencia atravesada, ¿no? Por el conflicto histórico que lo rebasa, que lo atraviesa y que por supuesto está totalmente fuera del alcance del dominio del protagonista, ¿no? Mucho más siendo un niño o un adolescente. Nos encontrábamos también en el momento en que el conflicto ya se desarrolla y un poco la familia de Gabriel, sobre todo a partir de la accionar del padre, se aísla, trata de mantenerse al margen, ¿no? Como si no estuviese próximo o no los involucrase. Bueno, un poco hay como una división muy fuerte, ¿no? Entre el modo en que vivencia el conflicto del padre, que no deja de ser un colono, un extranjero, un europeo afincado en Burundi, y por supuesto el conflicto y cómo lo vivencia la madre y su familia, sobre todo cuando el hermano de la madre de Gabriel se suma, ¿no? A estas milicias tutsis que van a luchar en Ruanda y que, bueno, un poco precisamente el accionar de estas milicias son las que van a desencadenar luego del atentado a los presidentes de Burundi y de Ruanda, el genocidio, ¿no? Que es, como ya hemos dicho, absolutamente espantosa la historia de esto. Si por ahí pueden ver algún tipo de documental o de imágenes, es realmente increíble, ¿no? Porque es algo que sucede en pocos meses, en 3, 4 meses, y se calcula el número de víctimas por arriba del millón, ¿no? Cerca de los 2 millones. Bueno, eso por supuesto, eh, conflictos muy difíciles de dimensionar desde el punto de vista de números, pero bueno, en ese periodo tan breve muere muchísima gente y muchos mueren, como también habíamos hablado en el encuentro anterior, bueno, asesinados a machetazos, a golpes, digamos, con linchamientos en iglesias, en escuelas, en la vía pública, no sé, vecinos entrando a la casa de un vecino. Incluso hay historias terribles
de asesinatos familiares, ¿no? Porque había, por supuesto, matrimonios mixtos, ¿no? De familias entre Hutus y Tutsis, y los Hutus, digamos, generando represalias contra los miembros familiares Tutsis. Una cosa realmente demencial lo que sucedió en Ruanda en esos meses. A eso se le suma, bueno, el tema de las violaciones a mujeres tutsis, hubo epidemias bueno, de HIV, luego hubo una terrible epidemia de cólera, cuando se produce el desplazamiento de los hutus hacia Zaire. Una cosa realmente que, insisto, hasta el día de hoy se sigue dimensionando lo espantoso que fue eso, ¿no? Porque por ahí uno piensa a veces en un genocidio, sobre todo los genocidios modernos, a niveles, ¿no?, de usos de armas masivas, de destrucción masiva, o ese tipo de cosas, que por supuesto son espantosas, pero bueno, por ahí se justifica, ¿no?, el número en relación al poder de destrucción que tienen esas armas, y acá estamos hablando de asesinatos, ¿no?, a machetazo, no sé, para que ustedes tengan una idea. Van a arrojar los cadáveres al río, uno de los ríos que atraviesa una de las regiones de Ruanda, y se va a contaminar. Hasta el día de hoy está contaminado uno de los lagos donde desemboca ese río, en el lago de Uganda, por ejemplo, ¿no? O sea, es una cosa que, insisto, cuando uno se pone a leer y a estudiar un poco este tema, es realmente espantoso. Y bueno, algo de ese espanto, algo de ese horror ingresa hacia el final de la novela, de un modo bastante dosificado, ¿no? Porque, insisto, la novela tiene esa particularidad de ir mostrando, ¿no?, cómo va acrecentándose el conflicto y cómo se va acercando al mundo de Gabriel, hasta el punto en que, por supuesto, ya la familia de Gabriel y el propio Gabriel están absolutamente involucrados en el horror de esa situación. Siendo, vuelvo a insistir, que la novela se desarrolla en Burundi, es decir, son como los ecos, ¿no? Porque la parte espantosa a la que todavía estoy hablando sucede en Ruanda, pero bueno, a partir de ahí, por supuesto, también tiene su eco el conflicto en Burundi y en la historia de Gabriel. Dentro de esto también aparece algo que vamos a encontrar en muchas novelas de nuestro taller, y es también como una estrategia muy común en las novelas de la literatura postcoloniales, que es la presencia de una experiencia ligada al conocimiento, al saber asociado a la lengua, a la escritura, a la lectura, y que se da, bueno, en el caso de la novela de Faye, a partir del personaje de la señora Economopoulos, otra, digamos, colona europea de origen griego, vecina, ¿no?, de la familia de Gabriel, y con la que, bueno, Gabriel empieza a tener un vínculo justamente en ese periodo donde está como más aislado o encerrado a partir del conflicto entre Hutus y Tutsis. Y un poco la figura, ¿no?, de la señora Economopoulos acercándolo a Gabriel a la literatura, al conocimiento de los libros, ¿no? Lo interesante es que, bueno, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Hija del Camino, donde también nos vamos a encontrar con esa función, ¿no?, de la literatura, acá la literatura que conoce Gabriel es la de, bueno, los grandes clásicos o los escritores europeos, ¿no? En el caso, fíjense, de la novela de Embomío, en realidad está esta idea de leer o conocer a los escritores africanos, ¿no? El Chino Achebe o algunos escritores guineanos, que abordan ya la problemática de las poblaciones en África, ¿no? Pero acá tenemos esa figura. De hecho, la figura de la señora Economopoulos es la que va a generar la posibilidad de que Gabriel regrese a Burundi pasados los años, luego, por supuesto, de todo el trauma del conflicto de la guerra étnica. Y allí, bueno, precisamente al ir a buscar los libros de la señora Economopoulos, se produce, bueno, el regreso, ¿no?, de Gabriela Burundi, y el encuentro con sus viejos amigos, o con un viejo amigo en realidad, de su adolescencia, y por supuesto el encuentro con los fantasmas, ¿no?, del horror vivido antes de exiliarse y refugiarse en Francia. Entonces, bueno, vamos a encontrarnos con ese tipo de
de situaciones o de estrategias, más bien, que presentan este tipo de novelas, en las que, bueno, el protagonista o quien narra, en este caso, accede, ¿no? Y lo hemos charlado también en otros talleres, esta posibilidad de justificar por qué o de dónde obtiene el conocimiento, el saber, la inquietud, la habilidad de contar la historia, quien la narra, en este caso Gabriel, precisamente a partir de esa experiencia, ¿no? Con los libros, con la literatura, con una forma de conocimiento que, bueno, venimos también en muchos talleres hablando de eso, ¿no? La experiencia del texto artístico, la experiencia del texto literario, como una experiencia bueno, de saber, ¿no? De producir un conocimiento que se liga a la experiencia representada en el texto, en este caso en una novela, y bueno, este tipo de novelas no van a ser la excepción, como vemos, porque nos encontramos con escenas de lectura, con textos que de alguna forma le ofrecen al personaje o al narrador, en este caso, la posibilidad de comprender el mundo en el que viven, ¿no? Vuelvo a esta idea que también la hemos desarrollado muchas veces en muchos talleres, de la literatura y su carácter de mediadora, o el arte en general, ¿no? Y su carácter de intermediación entre la experiencia del sujeto, la propia experiencia y la capacidad para entender, para interpretar, para representar esa experiencia, ¿no? Es decir, si no fuese por esa intermediación del arte, no tendríamos las herramientas para poder entender lo que vivimos y mucho menos para poder representarlos, en este caso a través del lenguaje, ¿no? Bueno, son cuestiones que están muy presentes en la narrativa contemporánea y lo vamos a encontrar, por supuesto, en estas novelas también de forma recurrente, ¿no? De hecho, no sé si prestaron atención, hay un hermoso poema que le regala a la señora Economopoulos cuando Gabriel se está por ir, se está por huir, ¿no es cierto?, precipitadamente. Incluso la señora hubiese querido, dice, transcribirlo, pero directamente arranca la hoja del libro y le obsequia, ¿no?, este poema de Jacques Roumain, que es un escritor haitiano, un poeta haitiano, de los más importantes que ha habido en la literatura de Haití en el siglo XX, y en el que, por supuesto, aparece otro de los temas fundamentales, ¿no?, de estas novelas que estamos leyendo, que tiene que ver, bueno, con el arraigo, con la pertenencia, con la identidad en relación a un lugar, a un espacio, a un origen, ¿sí? Personal, familiar, que de alguna manera, bueno, tiene que ver con algo de lo que el ser humano no puede desprenderse independientemente de si huye o se exilia o migra, parte hacia otra región, ¿no? Lo hemos visto también en Tahar Ben Jelloun, este tipo de ideas, y acá vuelve a estar presente, ¿no? Esta cuestión de por más que te vayas, por más que termines viviendo en otro lugar, incluso no hace falta que la experiencia sea traumática, ¿no? O que sea peor la experiencia de migración, porque de hecho, vuelvo a insistir, ¿no? La imagen que da Gabriel de su experiencia en París no es mala, no habla habla de un tipo de racismo, aunque no ahonda mucho, que es esto yo decía, el exotismo, ¿no? Este de tener éxito con las mujeres, por ejemplo, que lo buscan porque les resulta como una novedad estar con un africano, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, sin embargo, bueno, no ahonda la novela en esta cuestión del racismo, en este caso de los franceses o los parisinos, y aún así, por supuesto, él como que tiene ese desasosiego, ¿no? Esa inquietud, que por supuesto es la que va a tratar en la que va a tratar de indagar a lo largo del relato que estamos leyendo. Y bueno, allí decía el poema de Jacques Roumain precisamente la idea, ¿no?, de cómo nos define, y algo habíamos charlado también en el encuentro anterior, ¿no? El paisaje donde nos hemos criado, de donde venimos, ¿no? El entorno familiar, los sabores, los olores, los perfumes que definen ese espacio, y que por supuesto también tienen que ver, bueno, con quiénes somos, ¿no? Con quiénes somos independientemente del lugar en el que estemos e independientemente del, digamos, de la situación en la que nos encontremos en ese momento.
Y ahí también, por supuesto, nos encontramos con esta cuestión que es fundamental en las lecturas que estamos haciendo, bueno, una profunda crítica a lo absurdo del racismo, ¿sí? Porque esto es inherente a todo ser humano, o sea, no tiene que ver con ser africano, ser, no sé, indígena, ser negro, ser chino, ser cualquier otro tipo de identidades que hemos ido construyendo a partir de racializaciones. Es decir, todo ser humano tiene esa forma de pensar su identidad en relación a su experiencia y a esas vivencias de las que, bueno, digamos, no puede escindirse de eso, ¿no? Eso es lo que de alguna forma lo constituye y lo va moldeando, formando identitariamente, ¿no? Y por supuesto, eso se acrecienta cuando pensamos, ¿no?, en las multitudes de seres humanos desplazados de sus lugares de orígenes, obligados a huir, a refugiarse, perseguidos. O sea, es realmente terrible, ¿no?, pensar si eso es lo que somos, lo que de alguna forma plantea el poema de Jacques Roumen. Pensemos, ¿no?, en la cantidad de seres humanos que precisamente han sido obligados a abandonar eso que son, a dejar de lado, a dejar atrás, y eso, bueno, creo yo, creciendo un poco la, lo terrible, ¿no? De habitar un mundo donde, sí, muchísimos seres humanos están obligados a desplazarse, a abandonarlo todo, a dejar atrás por, no sé, cuestiones ideológicas, de color de piel, religiosas, no sé, bueno, distintas cuestiones que tienen que ver con las identidades, ¿no? Y deja de ser, por supuesto, también una cuestión local o regional como problema, ¿no? Porque, insisto, es una situación que en gran parte define la experiencia del hombre contemporáneo, ¿no? Este tipo de desplazamientos y que, bueno, van generando toda esta serie de conflictos. Y lo vamos a ver también en la novela de Lucien Bomío, aunque quizás sin ese componente, ¿cómo les podría decir?, trágico, ¿no? De guerra, de persecución, de horror y de violencia. Más bien la novela de Momio va a poner el acento en todos esos micro racismos, ¿no?, que están instaladísimos en la vida de los hombres y mujeres occidentales y que también están, por supuesto, en la vida de los propios migrantes o de los hijos de los migrantes, ¿no? Y bueno, y toda la conflictividad inherente a la identidad de esos sujetos, incluso cuando no hay un entorno de violencia tan explícito, ¿no?, como es el que, por supuesto, se representa en la novela de Gael Fay. No sé, bueno, cómo ha sido la experiencia, si quieren contar cómo han leído la novela de Fay o algunas cuestiones que quizás he dejado sin ahondar demasiado. A ver, ¿quién abre el micrófono? Sí, Bueno, sí, a ver, Gloria. dale, Gloria. Yo no escucho el audio. A ver, fíjate, está el micrófono abierto. A ver. Y a su lado todavía se había escuchado tu saludo al comienzo. A ver, a ver. A ver, ahí, ahora sí, ¿ahora Sí, se ahora escucha? sí. Sí, se Sí, escucha ahí bien. sí. Tengo un problema. Mira, me sorprendió esta novela, es una belleza. Eh, y además la frescura y a la vez la madurez de este escritor, que obviamente no es un escritor, no era un escritor profesional ni alguien que viene con una formación académica en literatura aparentemente, pero tiene un lenguaje y no sé, una pureza, una limpieza, un humor, no tiene artificio, no se va en metáfora cuando no hace falta, o sea, es exquisito, la verdad, como escritor. Eh, y me impactó todo este tema, por supuesto que uno acá en Occidente ve solamente algunos conflictos que están siempre expuestos, pero
en realidad todo el mundo, la cantidad enorme de conflictos de África que vienen desde la primera posguerra mundial, son enormes y son de dimensiones, son dimensiones, son números que, que, exorbitantes para nuestro entendimiento. Yo recuerdo cuando fue una matanza tremenda entre Hutus y Tutsis en la época de Idi Dada, ¿cómo se llamaba? Benjamín Dada, Dada era. Y las matanzas eran, ¿cómo se llamaba? Sí, las matanzas eran, no sé, 100.000 por un lado, exacto, 100.000 por un lado, 500.000 por el otro, o sea, y así, a machetazos, ¿no? Es decir, que ahí hay una cantidad de conflictos que es una olla a presión que ha estado desde cientos de años. Yo creo que incluso es anterior al colonialismo. El colonialismo, bueno, ha traído lo suyo, por supuesto, enormemente, pero ahí hay unos niveles de racismo que fuera de lo que nosotros podemos llegar a entender con nuestra formación, digamos, hispanoamericano, que también hemos vivido el colonialismo, pero acá evidentemente la historia ha sido completamente otra, o otro el resultado, o había menos gente, o de alguna forma, no sé, es otra historia para entender, ¿no? Y, pero lo que me resulta, al margen de la parte histórica, que a mí yo sigo aprendiendo, porque yo sé muy poco sobre la historia del África, acá nosotros sabemos en general muy poco, el mundo occidental se centra en un par de conflictos y nada más, y acá hay cosas enormes, brutales, mucho más grandes, eh, y, y pero me parece un escritor impecable, delicioso, con una ternura, y por momentos que iba leyendo ese libro, me traía la misma sensación que sentí, salvando todas las distancias, cuando yo comencé a leer, y leí por primera vez Juvenilia, de Miguel Canet, libro que, bueno, en mi época lo leíamos en el colegio o estaba en la biblioteca. Tiene esa frescura, ese momento entre la infancia, la adolescencia, el grupo de los amigos, las pillerías que hacen, ¿no es cierto?, en lugares que son donde hay mucha naturaleza, que los chicos pueden jugar. Me pareció realmente el libro hermoso y como vos decías, empieza tranquilo y va increyendo, ¿no? Mientras la tragedia histórica, en este caso, como en una ópera, ¿no? Va llegando a un clima terrible, que desgraciadamente no es ni solamente una novela, ni una ópera, ni nada de eso, sino la pura verdad de estos pueblos que están todavía en esta cosa terrible y horrorosa del racismo, que yo creo que, como te decía, a veces yo no todo lo veo con el lente del colonialismo, entiendo que es un lente fundamental, pero hay muchas otras cosas, los problemas religiosos inherentes a esa cultura, los problemas tribales, problemas raciales que vienen muy anteriores también, pero que por supuesto la política posterior exacerbó y sigue exacerbando. Pero bueno, me parece interesante, me parece una novela muy bella, sobre todo una escritura muy hermosa. Eso fue mi experiencia. Muchas gracias, Gloria. Bueno, yo creo que yo coincido con lo que plantea Gloria respecto de ciertas situaciones que obviamente el colonialismo lo que hizo fue exacerbarlas, llevarlas a límites, insisto, casi absurdos cuando uno piensa en el proceso de racialización de la modernidad en Occidente. Bueno, lo había hecho seguro en referencia digamos, a las cartas de Cortés, al accionar de Cortés en México,
Y bueno, los conflictos existían, eran preexistentes a la llegada de Cortés, ¿no? La opresión de los aztecas sobre distintos pueblos. El tema es cómo en aras de el objetivo, la finalidad, ¿no? Bueno, de la empresa colonial, eso se ha ido llevando a extremos espantosos, ¿no? Bueno, y en el caso de los Tutsis y los Hutus, bueno, también aparece esta cuestión hasta religiosa, los Tutsis como extranjeros, ¿no? Porque un poco también el origen se da el hecho de que las características étnicas de los Tutsis los emparentan con los etíopes y con, digamos, las personas del Magreb o de Asia Menor, entonces son como invasores extranjeros. Sobre esta cuestión también vamos a ver más adelante, a mí me parece maravillosa la novela de Abdul Razak Gurna, A orillas del mar, donde, por ejemplo, se agrega otro actor importante a estos conflictos, que es bueno, la religión islámica, a partir de la presencia de migraciones que se dan en el marco, bueno, de las relaciones comerciales incluso, ¿no? Entre la región del Golfo Pérsico, por ejemplo, y los países, digamos, del África Oriental. Y ahí vamos a ver esto que está planteando Gloria claramente, de cómo, bueno, es una cosa mucho más compleja, ¿no? Porque también si no caemos en una especie de maniqueísmo, no sé, malos occidentales, buenos africanos, y en realidad no es eso tampoco, ¿no? Y creo que también estas novelas que estamos leyendo justamente tratan de evitar ese tipo de maniqueísmo, de dualidad, digamos, simplificadora, y precisamente van mostrando todas las facetas, los matices que tienen de un lado y otro, todas las contradicciones incluso, ¿no? Porque por supuesto también estamos ante personajes, sujetos que nos presentan estas novelas atravesados bueno, por la cultura occidental, por la experiencia, ya sea dentro de lo familiar o del contexto del barrio en el que viven, de la situación en la que están. Entonces, me parece muy interesante, creo yo, este tipo de novelística contemporánea que evita, ¿no? Caer en esa dualidad, que además es una dualidad que le ha hecho mucho daño también a muchos países africanos a partir del discurso político, ¿no? Que ha justificado dictaduras terribles, ¿no? La historia de los dictadores de distintos países africanos es realmente escalofriante, ¿no? Y muchas veces se sostenía simplemente en ese maniqueísmo de lo occidental es malo, los europeos son los colonos, que representan el mal, y lo africano es una especie de esencia, de naturaleza y de bondad, etcétera, etcétera, y en realidad tampoco de ningún modo funcionaba esta cuestión, ¿no? Entonces, me parece que estas novelas también lo que van haciendo es complejizar esa visión que tenemos, primero de salir de la generalidad de lo africano, ¿sí? Como una totalidad absolutamente homogénea y donde más bien la idea es justamente ir leyendo distintas literaturas para encontrarnos con problemas que son totalmente distintos, ¿no? En la región, bueno, los países del Magreb o los países que están en la parte sahariana, en el África subsahariana, una cosa la costa oriental, otra cosa la costa occidental. También, por supuesto, el tipo de herencia colonial, ¿no? No es lo mismo la experiencia que han tenido los franceses sobre los que han sido colonias francesas, colonias inglesas, colonias alemanas, belgas, holandesas, portuguesas. Hay países donde realmente los límites son absolutamente absurdos, ¿sí? Totalmente arbitrarios, ¿no? Respecto de las características étnicas o históricas de la región, digamos. O sea, que haya una frontera entre Burundi, Zaire, parte de Zaire, o lo que es la República del Congo, Ruanda y Uganda, es pura arbitrariedad de los países occidentales, ¿sí? Lo mismo en algunas regiones, no sé, pienso en Mauritania con Marruecos, bueno, muchísimos países que son minúsculos, ¿no? Ruanda es un país minúsculo desde el punto de vista territorial, y bueno, y que también Occidente muchas veces los ha usado como enclaves para las explotaciones de determinadas materias primas, ¿no? En su momento era el caucho, el café, el cacao, después, bueno, por supuesto, también apareció el petróleo, hoy son los minerales, ¿no? Oro, esmeralda, cobre, cobalto, y un poco esa historia también tiene que ver con estas cuestiones, ¿no?
Algo de eso me parece que aparece en la novela de Embomío también, respecto del boom, ¿no? De las petroleras en distintos países, sobre todo del África occidental, ¿no? De la que da la costa atlántica, que han ido, por supuesto, desarrollándose en los últimos 30, 40 años a partir, bueno, de la explotación petrolera principalmente, ¿no? Y después también, bueno, por supuesto, la cuestión del turismo, la cuestión del exotismo, ¿no? De la flora y fauna africana, que también han ido generando una serie de situaciones que, bueno, van complejizando aún más la cuestión, ¿no? Lo interesante también es eso, que no es un conflicto que sea sencillo de comprender, y sino más bien todo lo contrario. Y estas novelas, bueno, la idea es que nos acerquemos, como decía muy bien Gloria, a eso que por ahí nos resulta desconocido, ¿no? Porque no es algo que podamos ver o consumir desde nuestro lugar en Occidente habitualmente. Por ahí nos enteramos, qué sé yo, de una inundación en Texas, ¿sí? O de un conflicto que hay, no sé, en alguna ciudad europea inmediatamente, y que por ahí, no sé, qué sé yo, atañe a una minoría, ¿no? Una minoría regional, no sé, en Londres, o en Inglaterra, en Francia, y inmediatamente sabemos y tenemos en la noticia y nos enteramos de eso. Y por ahí estas cosas terribles, ¿no? Que afectan a cientos de miles de personas, las desconocemos por completo, ¿no? ¿Alguien quisiera agregar algo más acerca de esta novela, de Five? Eh, bueno, ¿puedo hablar? No me escucha así. Bueno, la verdad que, bueno, primero yo te quiero agradecer, Ariel, de habernos metido en este mundo, que si bien nosotras las profesoras de francés en nuestros libritos, manuales de lengua, aparecía un monsieur qui venait de Bamako, en Malí, ¿no es cierto? Y veíamos y uno más o menos investigaba algo conocíamos, pero muy superficialmente. Y esa es la parte de los franceses que quieren mostrar al mundo que ellos son buenos, entonces aparece, ¿no? Toda esta cosa. Comparto con Gloria lo que dice sobre la colonización, que tampoco somos buenos o malos, Occidente malo y los otros buenos, y para ellos es justamente al revés, los blancos malos y ellos buenos. La cosa es absolutamente mucho más compleja. Creo que en la historia de la humanidad, el hombre fuerte, el que está en una situación por X cuestiones económicas, de ubicación geográfica, de lo que fuese, los fuertes siempre han tendido a dominar a través de la historia, ¿no? En todo el mundo. Pero bueno, lo de los países africanos es terrible. Gracias a vos me metí a investigar un poco. Encontré una página que se llama Museo de la Memoria y la Tolerancia de México, y ahí justamente hablan de todas estas cuestiones africanas que tienen que ver con la guerra de los Tutsi y los Hutus, y cómo ahí sí la colonización tuvo una parte enorme de los belgas, sobre todo, de responsabilidad en esta guerra, porque ellos al llegar, como que los pusieron a los tutsis de parte de ellos, y consideraron hasta estudios, no sé, de genéticos o de no sé qué, les hicieron hacer para demostrar que los tutsis eran iguales a los blancos en cuanto a sus capacidades, habilidades, destrezas, ¿no? Y que eran superiores a los hutus, ¿no? Y bueno, y generaron una cosa terrible, y fomentaron, porque claro, ellos los querían usar a los tutsis para aplastar a los hutus, que eran mucho más numerosos, ¿no es cierto? Y bueno, generaron toda esta cosa que fue infernal, que vos ya perfectamente hablaste. Y con respecto a esta cosa claro, que el racismo se vuelve algo, creo que el racismo está metido
en todas las sociedades, en cierto modo, y tiene que ver con la diferencia. O sea, vemos cómo este chiquito, que es, bueno, mestizo, ¿no es cierto? Y cómo los roles se cambian, es todo muy complejo. Fíjense que en esta novela la madre quiere irse a Europa y el padre, que es un francés, se quiere quedar ahí. ¿Por qué? Porque él sabe que en ese lugar ya domina, si vuelve a su tierra será un NN, ¿no es cierto? Bueno, es como que todo se complejiza, ¿no? Como que el fenómeno, ay, me voy a quedar sin, disculpen, me voy a quedar sin, voy a enchufar la compu porque se me va a apagar. Es como que todo se complejiza y se vuelve, es muy difícil de discernir. Creo que en el mundo estamos en esto de los buenos y de los malos, y que en este momento la política exterior de los países están volviendo a exacerbar todas estas cuestiones raciales de una manera terrible. He visto la semana pasada la conferencia de Donald Trump con los jefes de los países africanos y es vergonzoso la manera en que este hombre ha denigrado, inclusive se ha mofado del lenguaje, del inglés de los presidentes, ¿no? Y hubo un presidente de Burkina Faso que se le plantó de una manera muy digna. Pero fíjense, ¿no? Y esa manera de este señor, que es como el jefe del mundo, está expandiéndose. Y lo que a mí me da más angustia es ver, esperen, voy a enchufar porque si no... Decía que lo que me da más angustia, perdón, soy media desprolija, pero se me iba a cortar. Lo que me da más angustia es ver que los jóvenes, al no conocer la historia, se montan en ese discurso racista, en ese discurso de ningunear al otro que es diferente a mí, que es diferente por dinero, que es diferente por piel, que es diferente por vivir en un país que se dice más pobre, ¿no es cierto? Es tremendo lo que está pasando en el mundo. Y yo creo que nosotros y los que fuimos docentes tenemos una responsabilidad, y los docentes actuales, de transmitir a las nuevas generaciones todo lo que pasó anteriormente. Porque los chicos, por ejemplo, el otro día mi nieta me decía, una nieta, bueno, tiene 14 años, tampoco uno le puede decir demasiado, ¿qué era el holocausto? Bueno, por lo menos me preguntó, ¿no? Pero yo digo, ¿cuántos chicos saben qué fue eso? ¿No? Es como que hay un desconocimiento y ahora están todos sentados en la PlayStation, dale que mata, mientras más matás, más ganás y mejor es. Y todo digamos, ese modelo, ¿no? Del que no es igual a mí, yo lo mato, el que no hace lo que yo quiero, yo lo mato, está metido en las cabezas de los jóvenes. Y yo creo que eso tiene mucho que ver porque todas estas nuevas generaciones que ahora tienen 40, que tienen 30, muchas veces desconocen la historia. Yo recuerdo cuando salió en los años 80 la historia en el Front National, que apareció Le Pen en Francia. Uno decía, no, pero esto no va a prosperar, es un loco. Imagínense, Marine Le Pen estuvo a punto de ser presidenta de Francia, ¿no? Y no se extrañen que vuelva a hacerlo, o que lo sea en algún momento, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que muchos conozcamos todo esto, que difundamos y que veamos todo lo que, cuánto dolor y cuánto sufrimiento traen todas estas cosas al mundo. Bueno, quería agregar eso nada más porque, bueno, ya sobre el libro, que es maravilloso, comparto con Gloria, creo que ya hablé en el encuentro pasado. Así que, bueno, eso nada más. Muchas gracias, Teresa. Creo, bueno, que es, como también dice Teresa, muy importante, digamos,
hacer la difusión de estas literaturas, hacer, digamos, hay como hasta una especie de compromiso ético respecto de ofrecer otras miradas sobre los procesos históricos, que van más allá de conocer una historia de un país en particular, o de una región, o de un hecho histórico en particular, ¿no? Me parece, concuerdo plenamente con Teresa respecto de, bueno, lo que puede llegar a producir, conocer eso específico, particular, preciso, ¿no? El genocidio en Ruanda, en Burundi, en tal año pasó esto entre Hutus y Tutsis, pero en realidad la lectura va mucho más allá de eso, ¿no? Es poder comprender, bueno, cómo funcionan determinados procesos históricos, cómo estamos atravesados por estas cuestiones digamos, del racismo, y que nos involucran y que reproducimos, a veces sin demasiada conciencia, ¿no? de lo que hacemos, ¿no? O a veces incluso sin darnos cuenta realmente qué es lo que estamos, o de dónde nos viene también esa forma de pensar o de actuar, esas prácticas. Por ejemplo, a mí me acuerdo en su momento cuando leí la novela de Bomío, Hija del Camino, me impactó mucho. No me parece una novela muy compleja, pero me parecía que daba en la tecla de situaciones bien puntuales y en las que uno se veía representado, en las que uno se veía involucrado, y que por ahí, bueno, obviamente uno se coloca en un lugar de acuerdo a su experiencia y no se pone en el lugar del otro, ¿no? Entonces me parece que era una novela que me interpelaba, ¿sí? Constantemente en un montón de cuestiones, y eso que uno por ahí, bueno, por las lecturas, por la formación que tiene, cree o se imagina que tiene otro tipo de prácticas o otro tipo de actitudes o de forma de pensar, ¿no? Esto también me pareció muy interesante respecto a lo que dice Teresa. A veces tenemos información, sabemos, tenemos otro tipo de experiencia y aún así estamos atravesados, ¿no? Por determinadas ideas o determinadas prácticas en las que, bueno, por supuesto tiene que ver mucho con la historia de vida de cada uno, con el entorno, con la época, con la generación de la que uno viene, con el entorno familiar o de clase social, etcétera, ¿no? Y por supuesto me parece que una forma de empezar a revisar ese tipo de cuestiones tiene que ver con este tipo de acceder a estas lecturas, de conocer. Eh, en lo personal me llama la atención, sobre todo los franceses, hay como una dualidad muy fuerte en la cultura francesa, porque este tipo de textos, por ejemplo, tienen mucha difusión, han tenido éxito, entre comillas, editorial, han tenido reconocimiento crítico. Hay una novela preciosa, hay una escritora de origen ruandés que se llama Scholastique Mukasonga. Ya después les escribo el nombre. Mukasonga tiene una novela preciosa que se llama Nuestra Señora del Nilo, eh, que ganó el premio, no sé si el Goncourt o el Renaudot también, creo que el Goncourt. Y es una novela, bueno, donde todo ocurre en un internado católico de chicas en Ruanda, donde los tutsis tienen como una pequeña cuota, o sea, solamente el 10% del alumnado puede ser de origen tutsi, el resto tiene que ser de la etnia hutu. Y es un poco el entorno, ¿no? En una vida escolar, ¿sí? Respecto de lo que se va gestando, ¿no? Entre hutus y tutsis hasta llegar, por supuesto, al genocidio. Y si llegara a conseguirla digitalizada, se las comparto. Yo tengo la novela, el libro. Pero bueno, también fue una novela súper exitosa en Francia. O sea, es como paradójico, ¿no? Después van y votan a Le Pen, a eso voy. O sea, es como, si se premia estas novelas, porque podría quedar en lo académico solamente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la novela de Fay, esta novela, gana el premio que otorga una especie de jurado de lectores juveniles. O sea, no es un premio, el Goncourt del Lycée es un premio que tiene cierto grado académico, pero en realidad más bien tiene que ver con la formación de nuevos lectores, con la posibilidad de un tipo de literatura que llegue a un público juvenil. Y de hecho, bueno, también la figura de Gael Faye como rapero, ¿no? Tiene digamos, esa connotación. Pero sin embargo, fíjense que es muy contradictoria la sociedad en la que vivimos, ¿no? Porque por un lado aparece eso, pero por otro lado también hay toda una serie de discursos racistas, ¿sí? Eurocéntricos, que están muy arraigados y que incluso, me parece, y esto creo que lo vemos claramente en el caso de la novela de Momio, lo reproducen incluso quienes se ven afectados por ese discurso, ¿sí?
Es decir, hay personas que votan o que opinan o que actúan incluso a favor de quienes, digamos, no defienden sus intereses o no representan los intereses que debieran tener o uno se imagina que debieran tener determinados sectores, ¿no? Eso a mí me llama mucho la atención y me parece que en el caso de Francia, tal vez también España, ¿sí? Es muy llamativo, por lo menos desde este lado, desde la lejanía, de cómo funciona esa dualidad. Insisto, no hay todo un reconocimiento, a veces en ventas, a veces a nivel de prestigio o de reconocimiento académico a estos escritores y a este tipo de literatura, pero después socialmente uno encuentra esa contradicción, ¿no? Me parece que por ahí un caso distinto es el caso de Inglaterra o el caso de Alemania, por lo menos por lo que representan, incluso fíjense que en la novela de Embomío, la experiencia que tiene Sandra, ¿no? en Inglaterra es muy distinta a la que ha tenido en otros países europeos, ¿no? Gloria, habías levantado la mano hace un rato, perdón. No, era dos cosas que quería decir, que de alguna manera explican también esta dualidad que vemos en muchas sociedades occidentales. A ver, pensemos que, que hubo el gran mercado de la esclavitud, que explotaron todas las potencias europeas, especialmente Holanda, Francia, Inglaterra, España, digamos, y la esclavitud fue un negocio enorme hasta hace muy poco tiempo. Si nos ponemos a pensar en Brasil, la esclavitud recién se la declara, digamos, concluida, no ilegal, concluida en 1880. Y hablemos de también lo que ha pasado con la esclavitud en Estados Unidos, es decir, países que de alguna forma imponían sus criterios culturales, ¿no? Y bancados también por la religión y por el establishment en general mayoritario de sus países. Entonces, el tema de considerar a estos pueblos o a las personas de estos pueblos como subhumanos, de alguna manera, ha sido hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Y nosotros con nuestra herencia española acá en estos países tampoco nos tenemos que olvidar. Fíjense que recién desde hace muy poco tiempo empiezan a aparecer en Argentina y en las provincias la historia de las esclavitudes en las propias provincias argentinas. Yo encontré por primera vez un libro sobre la esclavitud en Salta hace 2 años y otro en la esclavitud de La Rioja hace también 2 años, una serie de libros, y me di con grandes sorpresas. Entonces, acá hay un fenómeno complejísimo, pero no, lo que les quería recomendar es un libro que, claro, me llevó a leer otro libro. Este es un libro de divulgación, bueno, histórico, se lo ve al revés, se llama El fantasma del rey Leopoldo, de Adam Hochschild, después les voy a poner el nombre, que tiene que ver con la colonización del Congo, ¿no? Del Congo belga, y cómo este gran rey Leopoldo de Bélgica, que tendría que ser considerado uno de los genocidas más grandes de la historia, ¿no? A la altura, no sé, de un Hitler o de ese tipo de personas, está silenciada, digamos, toda esa mala historia por, bueno, por la propia historiografía, digamos así, de los países occidentales. Muy bueno ese libro, sobre todo sobre la complejidad de los negocios, de las empresas, de los tremendos contubernios para explotar y degradar a estas tremendas, enormes sociedades, y además todo el tema tribal, en este caso de lo que sería el Congo, ¿no? El Congo belga, una cosa espantosa. Nada más esto, se llama El fantasma del rey Leopoldo y tiene un prólogo de Vargas Llosa. Ya se los voy a compartir. Nada más, gracias. Muchas gracias, Gloria. Bueno, la historia del rey Leopoldo es espantosa, ¿no? Porque además el Congo era una colonia personal, ni siquiera era
digamos, del reino belga, ¿no? Del reino de Bélgica, o sea, una cosa realmente increíble lo que sucedió y el genocidio del Congo se calcula en más de 10 millones de personas, ¿no? En un poco más, creo que son 20, 25 años del dominio. Y también asociado, bueno, de nuevo el tema del capitalismo, de nuevo el tema del colonialismo, ¿no? Porque en realidad el problema era la explotación del caucho y del marfil, ¿no? Bueno, la famosa novela de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas, aborda precisamente, bueno, desde un punto de vista bastante particular, por supuesto, pero muy interesante porque es de los primeros que también pone sobre el tapete esta cuestión, ¿no? No sé si alguien quisiera agregar algo más acerca de la novela de Fay, si no pasamos a Lucien Bomío. Bueno, arranquemos entonces con la escritora Eh, española. A ver si el audio. Ahí vi que abriste el micrófono. un pequeño comentario. No sé, Ariel, si conociste, nosotros tuvimos un chico del Congo en la facultad que solía ir a las clases de filosofía. No sé si lo conociste a Didier. No me acuerdo su apellido, pero era Didier. No, no lo conocí. No lo conocí. ¿No? Sí. Este, bueno, él en algún momento que estábamos trabajando algunos textos sobre cuentos infantiles africanos en la clase, él lo invité y él dio unas clases de historia sobre lo que fue el Congo belga. Sabía un montón, ¿no? Estaba muy, o sea, sabía de su país muchísimo. Él en realidad vino de Senegal porque parece que vivía ahí, no sé si se conoció con una salteña, algo así fue, y vino a parar a Salta. Pero fue muy interesante su clase porque él hace ahí toda un raconto de lo que fue la historia del Congo belga, del Congo Kinshasa, ¿no? Que es el que se conoce así también. Y justamente él hacía hincapié en esto que dijeron ustedes, y que el territorio del Congo era un territorio personal del rey, que eso nunca se había visto, porque era, si fue una conquista belga, era del gobierno belga, no, el Congo fue un territorio personal del rey, así fue realmente. Y después, bueno, él comenta que creo que fue Mobutu o algo así, viste que los nombres africanos ahí por ahí, de los dictadores, ¿no? Era Mugabe, creo que era el que ya habíamos visto, y no sé si este es Mobutu, no recuerdo muy bien. Claro, estuvo años en el poder, y eso también hace, ¿no? Que haya facciones y, bueno, una dictadura terrible, ¿no? Que divida al pueblo, como ya lo hemos visto que pasó en los otros países. Bueno, no, eso, que había sido muy interesante esa experiencia con Didier, que él me decía, pero yo voy a hablar en francés, y yo le decía, los chicos no te van a entender porque no hablan francés. Y bueno, él hizo un esfuerzo y contó toda la historia en español. Pero bueno, fue una linda experiencia, eso les quería comentar. Gracias. Muchas gracias, Laura. La verdad que no tuve la suerte, me hubiera encantado realmente escucharlo en su momento. Bueno, la historia de los belgas es realmente muy particular, eh, porque además, bueno, la presión internacional lo obligó a que se pasaran digamos, el dominio de la corona de Leopoldo al reino belga primero y luego al Estado belga. Después se producen las independencias a partir de este rey que vino a Salta. El rey belga vino a Salta con la esposa en la década del 60 a pedir Balduino a la Virgen y Milagro. Fabiola. Exactamente, Fabiola de España y Baudilio era. Balduino de Bélgica. Balduino, ahí está, Balduino, sale el nombre, Balduino. Balduino. ¿Sí? De hecho, acá en Salta, Nelly, que no es de Salta, hay una avenida que se llama República de Bélgica, una avenida Bélgica que hay en una zona medio fuera del centro, pero esa avenida la inauguró el rey de Bélgica aquí en Salta, y él era nieto
de Leopoldo II, ¿sí? Y bueno, por supuesto, él es el rey que, bueno, reconoce la independencia, ¿no? De Ruanda, de Uganda, de Burundi, de toda esa área del Congo, por supuesto, de lo que después fue Zaire. Y bueno, pero es interesante esto que decía también Gloria respecto de lo religioso, ¿no? Porque bueno, fíjense, él viene a Casa Alta a rezarle al Señor y la Virgen del Milagro. De hecho, es un rey que tuvo mucho vínculo con Argentina, porque tenían casa, creo que en Córdoba, los reyes de Bélgica, tenían una casa así como de veraneo, no sé cómo llamarlo, en las sierras cordobesas, por ejemplo. O sea que también hay como, a veces esas cosas que parecen tan lejanas, ¿sí? Eh, están acá, tienen sus ecos, ¿no? Incluso en una región como Salta, por ejemplo. Silvia, habías levantado la mano. A ver, abrí el micrófono. Ahí está, ahí está. Ahora sí. No, simplemente, bueno, hola, buenos días a todos, a todas. Estoy escuchando, la leía la novela, también me gustó, comparto lo que dice Teresa, es agradecer y es un mundo fantástico, un mundo nuevo, conocer y te lleva a nuevas lecturas, ¿no? Yo avancé con las lecturas de los libros anexos que vos nos compartiste, la historia del Islam, eh, donde él le cuenta a su hija y le explica, y bueno. Lo que quería era comentarles sobre Didier, nada más, que si es el mismo, que creo que es el mismo francés, está en Iruya. Nosotros viajamos después de la pandemia y tiene un comedor muy bonito en una esquina con su pareja, un hijito tenía y 2 añitos. Ahí tuvimos la oportunidad de conocerlo a él. Así que eso le quería comentar a Laura. Y después, hace 2 días, 3 días, vi compartir, pero no recuerdo el nombre de la escritora, seguramente vos, Ariel, la vas a reconocer. Vi un documental de 1 hora 40 sobre el poder del corazón, que está basado en un libro que se llama El Secreto, una serie así de libros. Ahí en ese documental aparece la historia de una escritora africana, que creo que es Immanuel, algo así, es perseguida, y bueno, nombra y cuenta acerca de la masacre, digamos, de estos grupos. Y cómo se salva ella escondida 3 meses adentro de un baño, junto con otras mujeres, y logra sobrevivir. Está muy bueno en YouTube. Simplemente eso, nada más. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Buenos datos. Primero, lo curioso, ¿no? El mundo es un pañuelo, dirían, ¿sí? La presencia de Didier. Y también, bueno, lo que vos planteás respecto de testimonios, ¿no? Sobre el genocidio y sobre los sobrevivientes. Bueno, yo sé que en Ruanda hay todo una especie de parque, museo de la memoria, que incluso he visto videos, es bastante escabroso, ¿no? Porque, por ejemplo, se exhiben los cráneos partidos por machetazos, ¿no? Por ejemplo, una cosa bastante particular, ¿no? Digamos que se exhiban ese tipo de cosas. No sé si habrá otro parque memorial de ese tipo de acontecimientos terribles con tanta explicitación, ¿no? De la violencia. Incluso, bueno, en el caso del genocidio ruandés hubo juicios sumarios. Incluso hay un proyecto, me llamó la atención también, vi hace un tiempo un documental, una especie de barrio en Ruanda donde conviven Hutus y Tutsis, familiares de víctimas del genocidio y gente que perpetró el genocidio. Una cosa medio, no sé, desde mi punto de vista bastante discutible, ¿no? Porque es una especie de política como de obligar a la reconciliación, ¿no? Entonces son como personas que han sido ubicadas en ese barrio
y donde conviven, insisto, los que fueron condenados o ya cumplió su condena por haber perpetrado el genocidio y quienes, bueno, sobrevivieron o son familiares de víctimas del genocidio, en una especie, bueno, de reconciliación forzosa, ¿no? Una cosa como para que también veamos estas especies de políticas, ¿no? Que se van dando y que quizás por un lado a veces uno puede decir, ¡ay, qué bueno! Una especie de armonía, se han pacificado, y por otro lado quizás la lectura pueda ser absolutamente diferente también, ¿no? Pero me llamó mucho la atención todo eso que está dándose en el caso de Ruanda. Bueno, Ruanda tiene un gobernante también que, si bien es de origen Tutsi, él accede, fue uno de los líderes, ¿no? del Partido Revolucionario al que pertenece el tío de Gabriel, ¿sí? Y que, bueno, poco es el que luego desplazó a los Hutus del poder, llama a elecciones libres, se consagra presidente, pero ya hace como 30 años que es el presidente de Ruanda, y bueno, también tiene un historial bastante particular respecto del modo en que lleva la política de ese país. Pasamos a Lucía, ¿sí? En Bomío, si les parece, ¿sí? Vamos a la siguiente, las novelas que tenemos, Ariel. digamos, dentro de nuestro programa. A ver, Mabel. ¿Sí, sí? Sí, nada más agregar que A ver, sí te justo escuchamos. salió el tema de Didier y como claro, Salta es chico y bueno, acá todos nos conocemos, yo estoy yendo a clases de conversación de francés en la UNATE y él es nuestro profesor de conversación. Por eso mirá las casualidades. Eso nada más era para agregar. Ah, Didier nos une. Bueno, Sí, gracias. también en el teatro. Mira, sí, ya sé cuál es. Sí, yo Ya lo conozco, menos yo, lo conocemos, los conocemos, ya generaron intriga. Bien, bien. Bueno, vamos a pasar al capítulo, les decía, de Lucía Embomío, que es una escritora muy reconocida en España, porque es presentadora de televisión, un poco como hemos visto en algunos escritores franceses, ¿no? Que tienen esa vida mediática como periodistas en los medios tradicionales. Lucía Embomío Assué es una escritora nacida en Madrid, pero por supuesto hija de un inmigrante proveniente de Guinea Ecuatorial, que es una de las colonias que tuvo España en África. Básicamente hubo dos territorios que fueron hasta avanzado el siglo XX colonia española, Guinea Ecuatorial por un lado, y el Sahara Occidental por otro. Hoy, por supuesto, son territorios independientes. Y en el caso de Guinea es el único país africano que tiene como lengua oficial el castellano, el español. Hay como una especie de boom en la literatura española contemporánea, ya del siglo XXI estamos hablando, porque se han ido destacando varios escritores de origen guineano, algunos migrantes, o sea, nacieron en Guinea Ecuatorial, inmigraron a distintas regiones de España, otros hijos de migrantes, como es el caso de Lucía Embomío, ¿no? Si bien no es una novela propiamente autobiográfica, de hecho pueden encontrar entrevistas a Lucía Embomío sobre esta novela, Hija del Camino, pero obviamente está construida con muchos elementos que tienen que ver con la vida de la familia de Lucía Embomío, que también, al igual que Sandra, en la novela, es hija de un... tiene un padre de origen guineano y una madre española. Y ese tipo de matrimonios, la palabra es espantosa, pero lo usemos mixtos, como se decía antes, ¿no? Fue como una especie de boom hacia finales del siglo XX. Es decir, hay como una especie de sector social de españoles, si se quiere, progresistas, ¿no? Que entran en esos intercambios culturales con las ex colonias africanas. Fíjense que en varias novelas vamos a encontrarnos, por ejemplo, con el tema del intercambio epistolar,
¿sí? Niños africanos o jóvenes africanos escribiéndose con niños o jóvenes europeos. Lo vamos a encontrar también en la novela de Gurna, vamos a encontrar también esta especie de práctica, que tiene cierto paternalismo, ¿no? Porque además generalmente eran propiciadas, por supuesto, por los países europeos. Entonces hay como un momento hacia finales del siglo, en las últimas décadas del siglo XX, donde aparece este tipo de matrimonios, ¿no? De parejas, de uniones entre africanos y europeas, y más bien de ese tipo, ¿no? O sea, africanos, varones y mujeres europeas. Fíjense que en otro taller habíamos hablado de a veces ese tipo de uniones matrimoniales que tenían que ver con ciertos intereses, ¿no? Para conseguir los papeles, digamos, de migración, para conseguir trabajo, algo como lo que vimos en Partir de Tahar Ben Jelloun. Pero acá hay otro elemento distinto, ¿no? Que incluye lo sexual, lo amoroso, lo sentimental, y que por supuesto uno podría considerar más bien del lado del no racismo, o qué bueno, ¿no? Que una mujer no sea racista y se sienta atraída por un hombre de origen africano en este caso. Pero fíjense que en la novela juega con esta idea de un exotismo, ¿sí? Lo mismo pasa con Gael Faye, en la novela de Gael Faye, que tiene como una especie de sesgo racista, ¿sí? Entonces, me parece que es interesante también esta cuestión, porque además la novela, a lo largo de la novela de Mbomío, vamos a encontrarnos diversos emparejamientos, no solo de Sandra, sino también de quienes rodean a Sandra y que están vinculados o no, de un modo u otro, a inmigrantes africanos. Y aparece esta cuestión, ¿no? De esta especie ¿cómo les puedo decir? Como de sombra, ¿sí? De sombra racista en ese tipo de prácticas, ¿no? Que incluso puede sonarnos quizás hasta contradictorio, porque vuelvo a decir, o sea, una mujer o un hombre europeo atraído sentimentalmente, que quiere casarse, que forma una familia, y que sin embargo, bueno, esa especie de conflicto va a estar presente y va a estar atravesando la experiencia de esa familia en general, ¿no? Como pasa en el caso de la familia de Sandra. Bueno, hasta el momento Lucien Mbomío ha publicado solamente 2 novelas, esta, Hija del Camino, que es la primera de sus novelas, y otra novela que se publicó el año pasado. Y es más reconocida, como les digo, como entrevistadora, como periodista de la televisión española. Y bueno, fue una novela bastante bien recibida, insisto, hay como un interesante movimiento dentro de la literatura española de reconocimiento de escritores que provienen de las colonias o que, bueno, son hijos o nietos de migrantes de distintos países africanos, marroquíes, por ejemplo, tunecinos, que se han asentado, sobre todo en la costa mediterránea, ¿no? En muchos, bueno, Barcelona, Valencia, Málaga, son ciudades que tienen por lo general hoy barrios, ¿no? Completos de migrantes o de descendientes de migrantes de distintos países africanos. Y en el caso de Guinea Ecuatorial es muy particular la relación. Bueno, Guinea Ecuatorial también es un país bastante especial respecto de el contexto africano. Uno que es un país muy pequeño, que tiene una parte continental y una parte insular. De hecho, Malabo queda en la isla. Malabo, que es la capital de Guinea, queda en una isla. Y esa isla queda re lejos de la parte continental. No sé si la han visto un mapa africano. Queda al frente de Nigeria, ¿sí? Entre Nigeria y Camerún, ¿sí? Y sin embargo, el país tiene esa parte de la isla y una parte continental al sur de Nigeria. Y bueno, también, por supuesto, si tiene un gobierno dictatorial, hace mucho tiempo que son los mismos, ¿sí? Estos sistemas de un solo partido político. Y hacia finales de los 90, comienza el siglo XXI, hay como una especie de boom económico en Guinea Ecuatorial a partir, bueno, de la explotación petrolera. Que es más o menos lo que vemos hoy aquí en Salta con el tema de las minerías, por ejemplo, ¿no? O sea, ese tipo de boom económico que atrae mano de obra y que hizo que una parte importante de
descendientes o incluso gente que había migrado a Europa o España en particular, regresara a Guinea Ecuatorial y bueno, se instalara ahí producto de ese boom económico, ¿no? Que es un poco también lo que está planteando la novela de Lucía Mbomío. Lo interesante de la novela, bueno, lo hemos visto, es una novela dividida en 3 partes, es una novela que tiene una estructura también en la que se va y viene en el tiempo, ¿no? Un poco el presente de la narración. Son estos días que vive Sandra en Londres, como empleada de una zapatería, en un centro comercial, una Sandra que ha dejado su trabajo, su tarea, que anda medio perdida, si se quiere, en su proyecto vital, y que de alguna manera va recordando, bueno, toda su experiencia, ¿no? Como hija de un inmigrante ecuatoguineano en España, ¿no? También producto de un matrimonio entre Antonio y Aurora, Antonio de origen ecuatoguineano y Aurora, una española, además de un pequeño pueblo, ¿no? Del interior de España, que luego, bueno, se asientan en un barrio en las afueras de Madrid. Y desde allí, por supuesto, lo que va haciendo la novela me parece que es muy interesante. Les decía que mi experiencia como lector en un primer momento fue bastante, me sentí muy interpelado. Una serie de situaciones, ¿no? De la vida cotidiana de Sandra en las que va apareciendo el racismo. Tenemos un narrador que es ajeno a la historia, pero que está muy pegado a la conciencia de Sandra, ¿no? De hecho, es un narrador que constantemente está indagando, ¿no? En la interioridad de ese personaje, y que por supuesto siempre está cuestionándose o buscando, ¿no? Indicios de ese racismo que tanta presencia tiene en la vida de Sandra. Y a la vez también, creo yo, nos va planteando esta cuestión que venimos viendo novela a novela respecto de cómo se construye una identidad en estos contextos, ¿no? En estos contextos donde constantemente aparece la racialización como marca, ¿no? Como punto digamos, de referencia para decir quién es quién o qué es quién, ¿no? Entonces, cuestiones como la nacionalidad, cuestiones como la cuestión de la lengua, cuestiones como, por supuesto, también la cuestión de género, ¿sí? Están muy presentes en esta novela. De hecho, me parece también que es una novela muy interesante respecto de plantear, así como vimos en Quejinde, ¿no? De Bucci Mecheta, plantear este problema en términos, bueno, también de género, ¿no? De la mujer negra, de la mujer de origen africano en este contexto europeo, ¿no? Porque de alguna manera ella también va notando, el personaje de Sandra, diferencias, ¿no? Respecto de el modo en que ella lo vivencia y en el modo en que otros inmigrantes de origen, de sexo masculino vivencian también su diferencia o su particularidad identitaria. A mí lo que me gusta mucho de la novela es que tiene muchos momentos así de la vida de Sandra donde en relación a ese momento de vida van apareciendo estos problemas, ¿no? La vida, por ejemplo, cuando ella es una niña, ¿sí? El mundo, ¿no? Del barrio, de ir cuando van a la casa del abuelo, del padre de Aurora, y una cosa, por supuesto, es el racismo de la ciudad, otro es el racismo del pequeño pueblo del interior. Esa diferencia, bueno, también incluso entre las hermanas, ¿no? Entre Sandra y su hermana, respecto del color de piel, respecto del cabello, respecto de la altura y los rasgos de la cara. Por supuesto también la experiencia en esa especie de campamento, ¿no? Infantil, en el que van ellas en las vacaciones de verano, porque también pertenecen a una clase social digamos, obrera, ¿no? Con pocos recursos, entonces los padres las mandan de vacaciones con una especie de ONG, supongo que es, ¿no? Por la explicación que da, que llevan niños de escasos recursos de vacaciones a la playa, y allí se encuentra, recién ahí, con chicos que vienen de distintas regiones de España y que tienen una historia personal o familiar similar a la de Sandra y su hermana, ¿no?
También, bueno, la novela va haciendo muy fuertemente el contrapunto entre Sandra y su hermana respecto de el modo en que van enfrentando su identidad y se van construyendo a sí mismas. Es interesante también una novela que aborda en varios capítulos la historia de los distintos personajes que se involucran en la vida de Sandra, ¿no? Los padres, las eventuales parejas, novios, la familia del padre, el abuelo, los amigos, los compañeros. Y a la vez también creo yo que es una novela muy interesante porque nos va mostrando una imagen de una Europa también diversa. Porque la experiencia de Sandra la lleva por distintas regiones de Europa. Tenemos esa experiencia de intercambio estudiantil en Lyon, cuando ella viaja, ¿no? Siendo adolescente a Lyon, y descubre otro tipo de racismo, ¿no? Por ejemplo, el racismo hacia los argelinos, ¿sí? Porque justo está en la casa de una niña de familia muy acomodada, pero que le gusta a un chico de origen argelino. Entonces, bueno, ahí se da cuenta que el racismo no tiene que ver solamente con la cuestión del color de piel, ¿sí? Ser blanco o no serlo, ser negro, sino que el racismo también tiene que ver con otras cuestiones. La experiencia en Portugal, ya una Sandra universitaria, una Sandra que está estudiando y se pone en contacto, ¿no? con la comunidad africana ahí en esa ciudad, en Coimbra, y donde incluso, bueno, va adquiriendo cierta conciencia política, ¿no? A partir de su identidad. Y luego, por supuesto, ocupa un lugar central la experiencia en Londres, esa Londres multicultural, ¿no? Que tanto está tan presente en la literatura occidental de las últimas décadas, esa Londres donde en realidad quizás los inmigrantes se sienten cómodos porque no hay tanta agresión racista, pero a la vez también se sienten absolutamente ignorados porque un poco esta idea de la forma, ¿no? de vida en Inglaterra, donde nadie le da ningún tipo de atención a nadie, ¿no? Entonces, por un lado, puede ser un alivio, porque no hay esa tensión racial que sí hay en otras regiones de Europa, pero a la vez también acrecienta una idea de vacío, de soledad, donde nadie le importa nada en realidad, ¿no? Y un poco esa especie de contradicción aparece en la experiencia londinense de Sandra. Y por supuesto, sobre todo en la tercera parte, la experiencia de Sandra en Malabo, esa capital de Guinea Ecuatorial, a la que nunca había ido en toda su vida, pero que estado tan presente a lo largo de su vida, a partir de los relatos del padre, a partir de las historias con la familia del padre o otros inmigrantes en España, y que ella recién conoce a los 30 años cuando viaja y se instala con su tío Faustino en Malabo, y bueno, allí ese breve periodo, porque además es un periodo muy breve que ella pasa ahí, luego va a huir de Malabo hacia Londres, y en el que por supuesto entra en contacto ya con su experiencia africana, con todas las contradicciones, todas las tensiones que esto genera, ¿no? Vuelvo a insistir en esta cuestión de la perspectiva, podemos llamar de género, que tiene la novela, muy centrada en las experiencias de Sandra como mujer, en tanto mujer, ligadas también, por supuesto, a su experiencia sentimental y amorosa, ¿no? Desde ese noviecito que tiene en el secundario, ese noviecito blanco que tiene en el secundario, hasta, bueno, su última relación amorosa en Malabo, y un poco como que también la experiencia de Londres es una experiencia donde ella está tratando de recomponerse a partir, ¿no? de ese vínculo que tuvo con Miguel Ángel en Malabo, que bueno, es un joven ya africano, también ecuatoguineano, y que se instala en Malabo con cierto proyecto hasta político de vida, ¿no? Respecto de su identidad africana. A la vez también, por supuesto, es una novela que indaga y cuestiona, ¿no? La identidad hispánica. España, al igual que países como Italia, son países que muy tardíamente, ¿sí? Han empezado a reconciliarse con su pasado colonial africano, ¿no? Y que han incorporado muy tardíamente ese pasado colonial africano a
a su imagen de país, ¿no? Yo siempre tengo presente el tema del fútbol, ¿sí? Cuando uno ve, ¿no?, la conformación de las selecciones nacionales de fútbol, ¿no? Piensen que cuando uno ve la España campeona mundial del 2010, ¿sí?, en Sudáfrica, no hay ni un apellido árabe, ni un apellido africano. De hecho, no hay ningún negro en la selección española campeona del 2010, ¿sí? La selección francesa del 2018 es muy distinta a la selección francesa de 1998, pero ya en la selección del 98 ya había, no sé, Thierry Henry, por ejemplo, que fue una de las figuras de esa selección campeona del mundo, era, bueno, obviamente de origen africano, ¿no? O había apellidos de origen, bueno, argelino sobre todo, ¿no? Pienso en figuras como Karim Benzema, por ejemplo, que de hecho no son de origen, han nacido directamente en Argelia. Bueno, ya en el caso de la selección del 2018, compuesta casi en su mayoría, ¿no?, por descendientes o nacidos en países africanos, ex colonias de Francia. En cambio, en España recién ahora están apareciendo, ¿no?, en el fútbol español, en la selección española, pienso el caso de Lamine Yamal, ¿sí?, este chico también de familia marroquí, ¿sí?, también obviamente de rasgos, ¿no?, por supuesto étnicos totalmente opuestos, y recién empiezan a ser reconocidos, ¿no? En un momento hubo todo un escándalo en Italia, por ejemplo, con Balotelli, ¿sí?, hasta el apellido, no tan italiano, pero en realidad de origen africano, ¿no?, adoptado por una familia italiana, y Balotelli tuvo muchísima resistencia, ¿no?, por parte de los italianos para formar parte, siendo que era un delantero excepcional como futbolista, ¿no? Entonces, también eso es interesante, y creo que la novela de Momio lo plantea, ¿sí?, el modo en que los distintos países europeos se vinculan con ese pasado colonial, sobre todo el africano, digamos. Por supuesto, el pasado colonial español está muy ligado a Hispanoamérica, ¿no es cierto? Está mucho más presente y más asumido por los lazos que hay entre los países hispanoamericanos y España, pero bueno, el pasado colonial africano de España sigue siendo como una especie de zona bastante difusa y que no está tan presente, siendo que, vuelvo a insistir, ya hay una comunidad muy importante, sobre todo en la costa mediterránea o en algunas regiones de España, ¿no? Y bueno, por último también me interesaría destacar de esta novela Hija del Camino, esta experiencia de lecturas que va teniendo Sandra a lo largo de la novela, ¿sí? Son momentos como iniciáticos, ¿no?, en la vida de Sandra, acceder a determinadas lecturas literarias respecto de la identidad. En parte, incluso, fíjense que en un primer momento el padre, Antonio, tiene una biblioteca en casa, pero donde todos los libros son europeos, ¿sí? Es decir, el padre no lee escritores africanos, y un poco los escritores africanos le van a llegar a Sandra a partir, bueno, de su vida universitaria y de su contacto con otros estudiantes afroamericanos. Aparece la figura sobre todo de Chinua Achebe, que es un gran escritor nigeriano, célebre por una novela que se llama Todo se desmorona. De hecho, el último capítulo de la novela se titula así, Todo se desmorona, y que es una novela de la década del 50, la de Chinua Achebe. Es un escritor medio wagneriano. Achebe es un escritor formado con la literatura norteamericana y que, por supuesto, plantea los enormes conflictos que tienen las sociedades africanas, producto de su experiencia colonial, y sobre todo cómo el mismo colonizado reproduce ese conflicto. Es decir, que no es solamente un problema de cómo lo reproducen otros, ¿sí?, el problema de los europeos con los africanos, por decirlo de una forma así muy general, o los occidentales con los no occidentales, sino cómo el propio colonizado está atravesado por esa conflictividad y reproduce esas prácticas racistas, esas prácticas discriminatorias, e incluso asume a veces un rol de colonizador dentro de su propia sociedad, ¿no? Entonces, el todo se desmorona tiene que ver con eso precisamente, ¿no? Incluso hasta con la imposibilidad de que un sujeto colonizado se reconcilie consigo mismo, ¿sí? Y esto aparece muy claramente en la figura de Sandra,
¿sí? Me parece que la referencia a Chinua Achebe va más allá de la cuestión literaria, sino en el modo en que se construye la figura de Sandra, una mujer que no se quiere, ¿sí? Que no se puede ver en el espejo, ¿sí? Que rechaza su cuerpo, sus rasgos físicos, su cabello, que no entiende su color de piel, ¿no? Porque es blanca en Malabo y es negra en Europa, ¿sí? Que no se entiende por qué es y no es española, ¿sí? O sea, todo ese tipo de cuestiones que hacen que la propia Sandra se rechace a sí misma, ¿m? Que no pueda verse a sí misma. Entonces, me parece que la novela pone el acento en ese conflicto, ¿no? De cómo ya no es un problema de uno con los otros que me discriminan o que me rechazan o que de alguna forma me cuestionan desde su racismo, sino como el propio sujeto está atravesado por ese mismo conflicto, un conflicto del sujeto colorizado consigo mismo, ¿sí? Y que en el caso de la novela de Lucía Embomío se acentúa en el caso de las mujeres, por el hecho, bueno, de la relación con la apariencia, con el cuerpo, propia también de la sociedad occidental, ¿no? Y que, bueno, en este caso, con este sujeto como Sandra, bueno, aparece fuertemente cuestionada y problematizada. No sé cómo ha sido la experiencia de lectura de la novela. Si alguien quisiera contar más o menos por dónde anda, tampoco quise ahondar demasiado en algunos detalles como para dejarlos para el próximo encuentro. A ver Bueno, si Teresa abriste el nadie micrófono. más quiere, yo algo digo. Bueno, a mí me encantó la novela, me pareció muy bien lograda y muy que tiene que ver con la subjetividad del personaje, ¿no? De Sandra. Y todo este tema del racismo, del color de la piel. Veo como que en Sandra se encarnan todos los dolores, todas las incertidumbres, las dudas, ¿no es cierto? Esas ambigüedades permanentes que le generan a ella el hecho de ser mestiza, ¿no? Y de haber vivido desde siendo muy chiquita, el hecho de salir con su familia a la calle y que todo el mundo los mire, porque esta familia de mamá blanca, papá negro, hermana clarita, como le dijo alguien a la madre queriendo ser amable, esta te salió clarita, y ella con la piel más oscura, siempre su familia era como exótica, ¿no? Dentro de España. Y cuando ella va, a mí lo que me sacudió mucho es cuando la madre le explica, cuando ella va a ingresar a la escuela, que ella tenía que tener un comportamiento correcto, no me acuerdo exactamente las palabras, pero que la madre le dice, pero mamá, ¿por qué yo tengo que ser así si el fulanito hace otra cosa? Porque vos sos negra, le dice la madre, no sin piedad. Y después ella más adelante, cuando es joven y tiene ese episodio con las compañeras de empresa, y bueno, tiene una discusión sobre el racismo con sus colegas periodistas, y una chica muy formada, sin quererlo, la hiere, ¿no? Diciéndole, no pensé que vos tenías esos resentimientos o algo así. Entonces ella le contesta, es que vos empezás de cero y yo empiezo en negativo, ¿no? Como que el esfuerzo que ella tiene que hacer para vivir normalmente dentro de esta sociedad española es mucho mayor al que hace cualquier persona, cualquier español que vive con ella. Me pareció muy buena la manera en que, bueno, ella va mechando, ¿no es cierto?, su vida en Londres, que nosotros empezamos y conocemos la incertidumbre, la angustia que ella pasa, la estrechez económica, el trabajo nuevo, y ella va haciendo un raconto de toda su vida, cómo va poniendo párrafos, cómo va intercalando, ¿no? Su vida actual con sus recuerdos, y nosotros nos vamos haciendo una idea de su subjetividad, ¿no? Y de cómo ella va, en cierto modo, tomando conciencia de su diferencia.
y cada vez con más dolores y cada vez con más heridas. Y bueno, yo creo que esa búsqueda que ella hace cuando parte a Guinea es porque ella quiere encontrar esa otra parte que siente que le falta, y cuando llega allá es como que ella sí encuentra sus raíces con la tía, hay muchas cosas con las que ella se siente identificada, pero al mismo tiempo hay muchas otras cosas de esa cultura, que es la cultura de su padre, que ella rechaza, como por ejemplo el machismo, como por ejemplo el tema de la corrupción espantosa del gobierno dictatorial, la experiencia que ella tiene con Miguel Ángel, de quien se enamora, que viene a ser su pareja, y después cuando él le dice que va a entrar en el gobierno, ella no lo puede entender porque es un gobierno dictatorial, y peor que eso, cuando ella se da cuenta que ya él es como tragado por la corrupción, ¿no? Entonces ahí ella decide alejarse. Y bueno, y ahí un poco, bueno, vos nos mandaste el libro de Los Condenados de la Tierra, ¿no? Y yo reflexionaba con respecto a esta cuestión de esos gobiernos del país, o sea, guineanos, que pasan gobiernos de personas de color, pero que son dictadores, y han tomado las formas más violentas que ellos han sufrido como colonizados, ¿no? Hay una parte donde Fanon dice que bueno, que el colonizado siempre ha tenido envidia del colonizador y que quería ser como él. Y muchos de estos sujetos son los que llegan al poder, entonces son totalmente crueles con sus propios pueblos. Y bueno, lo grave es lo que vos decías recién, que esos gobiernos son los que son bancados también por las potencias occidentales. Así que bueno, ahí está planteado todo, ¿no? Me parece, de la cuestión subjetiva de ella, ¿no? De cómo una persona de un color diferente vive el día a día, ¿no? Y que en cada acto, en cada pequeña cosa, y que ella en Londres se siente verdaderamente más libre. Yo creo que los ingleses tienen algo, pese a que han sido dominantes y colonizadores y terribles, algo un poquitito mejor, digamos, que tenemos los de origen latino, que somos como más, los franceses son crueles con los inmigrantes. Y yo después de leer este libro, termino y el día lunes prendo la tele y de casualidad estaba en la televisión española y me doy con este caso terrible de Murcia, no sé si ustedes se enteraron, en que una persona fue atacada por dos magrebíes y en las redes sociales llamaron a hacer con esta palabra una cacería de inmigrantes y se volcaron españoles de todos lados y bueno, gente de ahí, bueno, se armó un desastre, gente violentada, invasiones de casas, y bueno, y después no pude ver más, porque como vos decís, no nos llegan esas informaciones a nosotros. Es esto que Sandra cuenta es en los 90 más o menos, ¿no es cierto? Y bueno, hemos avanzado en el siglo XXI y evidentemente no hemos aprendido nada, ¿no? Estamos ahí y el racismo en aumento, porque de última lo de Sandra era muy sutil. A ella la hacían sentir que no era del mismo color, le decían palabritas, cositas, pero esto ya está encarnado en la violencia, ¿no? Y me parece espantoso. Bueno, es muy, muy, muy lindo el libro y me pareció interesante también el personaje de Marta, la profesora de inglés, ¿no? Que ella compartía con Sandra el mismo sentir, porque ella también era negra, vivía en Londres. Es como que ella es un poco esa transición, ¿no? Entre lo que es Sandra y lo que son todos los que en definitiva adquieren las maneras de los blancos, porque ella dice, no,
los como nosotros está bien para un rollo, pero para casarse no. Y ella se está por casar con un blanco. Entonces ahí a Sandra como que se le hunde el mundo, ¿no? Bueno, muy interesante, muy lindo el libro. Ariel, te agradezco de vuelta. No, gracias a vos, Teresa, me alegra mucho que les esté interesando este tipo de lecturas. Y vuelvo a insistir, ¿no? Una cosa muy destacable de la novela es esa especie de, de- de panorama general que va haciendo, contrastando, ¿no? El modo en que ese racismo está presente en distintas sociedades europeas y todas esas facetas de, digamos, bueno, de diferencias, a veces grandes, a veces pequeñas, entre las distintas regiones europeas, bueno, y esa experiencia cotidiana, ¿no? De Sandra enfrentada a su identidad, a ser hija de migrante, a no europea, por supuesto también cuando va a Malabo le cuesta sentirse ecuatoguineana, ¿no? Porque también eso, siente el rechazo, ¿no? La señalan, ella en Malabo es blanca, ¿sí? Y fíjense también la diferencia, ¿no? Como por ejemplo el primo de ella, el hijo de Faustino, saca provecho, ¿no? De esa situación, la disfruta, por así decirlo, ¿no? El éxito que tiene con las mujeres, este chico también español, hijo el primo de Sandra, mientras que Sandra lo padece, o sea, también esa cuestión de género, ¿no? Como a veces el varón en ese tipo de situaciones tiene como la posibilidad de aprovecharse, disfrutar, él dice, tiene éxito ligando con chicas, mucho más éxito que el que tenía en España, pero bueno, para Sandra todo eso en realidad es un problema más, ¿no? Que se suma. Y vemos claramente esta cuestión de esa especie de tercer espacio, ¿no? Vuelve a existir, vuelve a aparecer esta cuestión de ese sujeto que no tiene lugar, no se encuentra en ningún lugar, no pertenece ni al lugar de origen ni al lugar al que se desplaza, ¿no? Incluso ella va con mucha ilusión a Malabo, es una especie de, me voy a reencontrar con mis raíces, me voy a poner en contacto con aquello que de alguna forma me determina a partir de mi sangre o de la herencia paterna, etcétera, etcétera. Y sin embargo, bueno, la experiencia más bien es frustrante, ¿no? De hecho, es muy fuerte esa primera imagen que ella tiene de Malabo, cuando va a la discoteca con su primo y se encuentra con ese chico que ella había conocido, ¿no? En los campamentos y que ahora es una especie de funcionario o de rico comerciante o empresario en Malabo y que está con una chica muy joven a la que ella ve como una belleza de mujer, pero sin embargo cuando comparten ese momento en el baño, la chica se enoja muchísimo con Sandra y le plantea un montón de cuestiones ligadas a la vida, ¿no? De las mujeres africanas y por supuesto la desplaza a Sandra de ese lugar que ella creía ocupar, ¿no? Es uno de los momentos para mí clave de la novela, porque Sandra se enfrenta a la visión de otra mujer que no la ve a ella como ella se ve a sí misma, ¿no? ¿Sí? Porque, por supuesto, creo que se llama Ernestina este personaje, un personaje muy chiquito que aparece solamente en ese momento, le devuelve una imagen de mujer blanca, ¿sí? Si vos sos blanca, o sea, vos no vas a tener los problemas que tengo yo, no vas a tener que hacer lo que tengo que hacer yo para estar con un hombre y tener cierto bienestar en Malabo, ¿no? Entonces ahí también nos encontramos con esa serie de contrastes muy interesantes que presenta la novela respecto de las experiencias femeninas, ¿no? Y bueno, Teresa hacía referencia a la figura de la profesora de inglés, que también es otro contraste importante, porque además era como una imagen o una referencia para Sandra de lo que era ser una mujer negra, y sin embargo, bueno, esa desilusión cuando se entera que el prometido de su profesora es blanco, ¿no? Entonces, como una especie hasta de traición. Y ahí aparece ese racismo, porque Sandra también se va a asumir racista, ¿sí? Porque el racismo no es, eso me parece muy bien también presente en la novela, no es solamente la idea de, bueno, de alguien que se cree superior respecto a otro por cuestiones, bueno, que podríamos llamar étnicas, sino más bien tiene que ver con una serie de relaciones, es relacional el racismo, ¿no? Porque, insisto, Sandra es blanca para unos y negra para otros. Eso ya, no, ya complejiza de por sí, ¿no? O sea, no hay blancos y negros, sos blanco según con quién estás, o sos negro según con quién estás, ¿sí? Sos blanco para la mirada de uno, sos negro para la mirada de otro. Incluso hay como una gradación de blancos y negros, así que también van generando una gradación de racismos.
¿o no? ¿Sí? Porque no es el mismo racismo de la hermana de Sandra hacia Sandra, ¿sí? Que el de la madre de Sandra hacia Sandra, ¿sí? O el de los compañeros, novios o distintos. Entonces, realmente es muy interesante la novela, esa especie de complejizar, ¿no? Esta cuestión. Nelly, habías levantado la mano. Sí, sí, voy a ser breve porque ya estamos sobre la hora. Quería mostrar la diferencia en cuanto a la estructura de Pequeño País e Hija del Camino. Hija del Camino exige un lector muy, muy activo, que incluso esté con lápiz, esté subrayando, porque hay un continuo pasar del presente al pasado, flashback que tenemos que estar muy atentos e ir subrayando o ir de alguna manera marcando el texto para construir bien la historia. Y bueno, me parece muy bien construido el personaje de Sandra, alude muchísimas veces, me impactó la palabra estereotipo, o sea, ella que quiere luchar contra el estereotipo de mujer negra, uno de cuyos atributos que le dan los blancos es el de ser una mujer, la mujer negra es una mujer caliente, es una mujer sexualmente muy atrayente o muy activa. Entonces ella tiene que destruir esos estereotipos. Y esa es su lucha. Bueno, me gustó mucho la novela. Gracias, Nelly. Sí, totalmente. Es uno también de los elementos muy presentes en la novela, incluso muy presentes desde que ella es muy chica. ¿Sí? Fíjense que ya cuando entra la pubertad, por supuesto, los cambios, ¿no? Es un capítulo muy interesante cuando se narran los cambios del cuerpo de Sandra y descubre, ¿no? Bueno, lo que provoca y cómo incluso cambian de actitud, ¿no? De ser la nenita negra a ser una mujer atractiva, deseada, ¿no? Y bueno, por supuesto, cuando descubra el tema del estereotipo de la mujer africana totalmente sexualizada, va a ser una lucha interna, ¿no? Porque, a ver, vuelvo a insistir, en el caso de los varones se aprovechan de eso, sacan partido de eso, ¿sí? De esa sexualización racial, mientras que en el caso de la mujer, pues, es como una especie de peso muy fuerte, ¿no? Que la va condicionando en muchas relaciones a Sandra. Bueno, vamos a continuar con la novela en el próximo encuentro. Se sumaría el próximo sábado la novela de Abdul Razak Gurna, este escritor ganador de Premio Nobel de Literatura hace un par de años atrás, de origen tanzanio, ¿sí? Desde Zanzíbar, de la isla de Zanzíbar. Y bueno, la verdad que a mí es una de las novelas favoritas, ¿sí? Que tengo, a orillas del mar, porque es una novela muy distinta a lo que venimos leyendo también, si bien por supuesto sigue estando el problema de la migración y las experiencias que se van dando en estos sujetos. Pero bueno, aparece la relación de África con Asia, fundamentalmente con el mundo, bueno, musulmán, de raíz persa sobre todo, ¿no? Un poco la región de la costa oriental de África está muy próxima, bueno, a los países de la península arábiga. Entonces, bueno, ha habido históricamente, ¿no? Mucho antes incluso de la llegada de los europeos, ¿sí? Un vínculo muy fuerte, ¿no? Entre los países, cuanto a las regiones de esa parte de Asia con los países de África. Y bueno, Gurna, que además es musulmán y es un profesor de literatura, además especialista en postcolonialismo, ¿no? Un gran estudioso de las literaturas africanas y asiáticas en relación al colonialismo. Bueno, ha desplegado una novela preciosa, que además tiene esa cosa medio de las 1001 noches y de las historias familiares y de los problemas y los conflictos domésticos, ¿no? Y cómo de alguna manera esa historia familiar, ¿se acuerdan cuando leímos, por ejemplo, El Dios de las Pequeñas Cosas de Arundhati Roy en unos talleres? Claro, entonces esos problemitas, ¿no? Esas rencillas domésticas, por así decirlo, a veces al interior de una familia o entre una familia y otra, son de alguna manera una representación de los conflictos que tenemos como sociedad y hasta, ¿por qué no?, como humanidad, ¿no? Y en el caso de la historia del Islam, es fundamental porque el Islam y todos los problemas que tienen los países musulmanes
derivan, por ejemplo, de conflictos familiares, ¿no? De los conflictos entre Mahoma y sus yernos, Mahoma que no tuvo hijos varones, pensemos el problema entre sunitas y chiitas, ¿sí? Y es un problema, digamos, de familia, ¿no? Un hombre que no tuvo un hijo varón, se murió sin el hijo varón, entonces el yerno dice, no, el heredero soy yo, y los hermanos dicen, no, como no tuvo hijo varón, los herederos somos nosotros, ¿no? Y eso está en la base de la guerra entre Irán e Irak, por ejemplo, ¿no? Entre el conflicto entre Pakistán y otros países, no sé, y parte de la India. O sea, entonces Gurnam muy astutamente juega con eso, ¿no? Con esta idea del conflicto familiar entre un hermano, entre primos, y que por supuesto atraviesa generaciones y que cada uno hereda, ¿no? Esa especie de odio o de rechazo a un tío, o a un familiar, o a un vecino, y por supuesto son de alguna forma una especie de microcosmos, ¿no? De una representación de lo que realmente es la conflictividad de la convivencia en determinada región, como en este caso los países africanos, o de la humanidad en general, ¿no? Y bueno, un poco la novela explora esa cuestión, y bueno, espero que la disfruten también, ¿sí? Muy distinto a lo que venimos leyendo, al como quiebre respecto a lo que veníamos trabajando. Bueno, nos estamos viendo entonces el próximo sábado, que anden muy bien, cuídense mucho, y bueno, gracias por todo como siempre. Nos Nos vemos. vemos, hasta el próximo. Chao, chao. Chao, chao. Bien. Bien.